Hola, mi nombre es Stephanie Michelle Álvarez Álava, soy de la Universidad Técnica de Manabí y hoy voy a dar una clase sobre la etiología de las enfermedades transmisibles que pertenece a la cátedra de enfermedades infecciosas y tropicales. La enfermedad transmisible o infecciosa. Esta se basa en dos características, el agente infeccioso y el huésped susceptible. Una enfermedad transmisible o infecciosa se produce mediante una cadena de transmisión. En esta cadena, las enfermedades infecciosas aparecen a consecuencia de la interrelación que existe entre el agente, el ambiente y el huésped. En cuanto a esta misma cadena de transmisión, tenemos que esta es una consecuencia producto de la interrelación del agente, del ambiente y del huésped. Como tal, el agente va a tener ciertas características, va a tener patogenicidad, virulencia, infectividad y dosis inactiva. En cuanto a la patogenicidad, es la capacidad para poder producirse. La virulencia es la capacidad para poder dañar. La infectividad, capacidad para invadir de manera directa o infectar. Y la dosis infectiva, que es la cantidad necesaria para poder infectar. En cuanto al huésped, estos van a poder presentarse de distintas formas, ya sea físico, químico, biológico, sociocultural. En cuanto al ambiente, van a estar regulados por tres aspectos: susceptibilidad, resistencia y inmunidad. En cuanto a la susceptibilidad, tenemos que es la falta de la resistencia innata o adquirida. La resistencia, suma de mecanismos de defensa. Y la inmunidad, resistencia innata o adquirida. Estamos viendo aquí la cadena de transmisión, el agente causal, comenzando por un virus, en este ejemplo, el reservorio, que va a ser, puede ser como un huésped, pero en este caso no se va a desarrollar el virus, sino que va a ser reservado. Acá vamos a tener la vía de salida, dependiendo del tipo de virus, supongamos que es el de la tuberculosis, va a producirse por medio de las microgotas, en este caso fosas nasales y boca. Mecanismo de transmisión, ya sea contacto directo o contacto indirecto, vía de salida, de expulsión del reservorio y el huésped susceptible, que es la persona que va a aportar posteriormente este virus y aquí se va a reproducir y a propagarse. En cuanto al proceso de transmisión, es la secuencia de los elementos que se articulan en la transmisión de un agente, desde una fuente de infección a un huésped susceptible. Es responsable o tiene la responsabilidad de la etiología de las enfermedades de transmisión. Estas son estudiadas en distintas etapas del proceso de la infección para valorar las medidas de control y poder identificarlas. En lo más posible, poder formar eslabones que se pueden interrumpir. En cuanto a los procesos de transmisión, estos se van a dar por dos vías: una vía de transmisión por contacto y una vía de transmisión vía aérea. En cuanto a la vía de transmisión por contacto, esta va a ser de dos caracteres: de manera directa y de manera indirecta. En cuanto a lo directo, vamos a tomar ejemplos como es la frecuencia en tomar las manos. En cuanto en el aspecto de salud, vamos a ver la manipulación de objetos contaminados, ya sean drenajes excesivos de herida, curaciones, administración de medicamentos. En cuanto a la vía aérea, vamos a verla, que es la que se relaciona con la inhalación de aerosoles. Esta es la que de manera permanente se encuentra en el aire y por medio de nuestra nariz, de nuestro aparato respiratorio, ingresa, y también de nuestro aparato digestivo, en el caso de hablando de virus que se caracterizan de esa manera. Y la muy famosa por las microgotas.
Esta requiere un contacto cercano de un individuo con el otro. La persona enferma las elimina. Estas no quedan suspendidas y solo alcanzan distintas pero cortas distancias. Esto se lo analiza en el momento de toser, de hablar, de estornudar, incluso de respirar con la boca descubierta. De rutina para el control de infecciones. En primer lugar, en cuanto a las precauciones para manejar cadáveres, vamos a tener que de manera obligatoria colocarnos la barrera completa del equipo de protección personal. Estamos hablando de guantes, estamos hablando de mandil, de portabocas, estamos hablando de todo el equipo de protección que cree una verdadera barrera para no tener ningún tipo de relación con fluidos del cadáver en este caso. Se necesita de bolsas especiales de aislamiento y en caso de poder contar con un equipo de refrigeración, que sería lo recomendado. ¿Cuáles son estos equipos de protección personal? Pues aquí encontramos batas, mascarillas, protecciones oculares o faciales, guantes, y estos van a tener una secuencia para colocar y una secuencia para retirar. En cuanto a la secuencia para colocar, primero va a ser la bata, después mascarillas, protecciones oculares y de último los guantes. En cuanto a la secuencia para retirar, será lo contrario, primero guantes, luego batas, luego protectores oculares o faciales y las mascarillas. Ahora topamos el tema como enfermedad infecciosa, la fiebre de origen desconocido. Este maneja un cuadro febril de más de 38.3 grados centígrados, al menos en 2 ocasiones. Duración que va a superar las 3 semanas de fiebre. El diagnóstico que permanece incierto a pesar de que haya habido una semana de hospitalización y de estudio. No se encuentra diagnóstico, ya sea por una semana, 2 semanas y hasta 3 semanas de estudio. En cuanto a la etiología clásica, pues vamos a tener las posibles causas de la fiebre con origen desconocido. Se clasifican en 5 grandes grupos. Infecciones, neoplasia, como podemos ver aquí, enfermedades inflamatorias no infecciosas, misceláneas, como vemos aquí, y patologías no diagnosticadas. El tratamiento para esta fiebre de manera empírica depende de la gravedad clínica de cada paciente. Las indicaciones son con sospechas fundadas.